Por eso cuando abrimos las escrituras Dios nos habla y nos habla de una forma que no muchas veces queremos escuchar, porque a veces no es lo que queremos oír, pero Dios nos habla y nos corrige muchas veces porque nos ama. Ese es el amor de Dios para con nosotros, el amor que Él tuvo, un amor sincero, un amor no como el nuestro amor es limitado, pero el amor de Dios lo vence todo temor. Él es el que nos da esa fortaleza para que podamos seguir. Así que, así como estás, querido hermano, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, 8, 9. Debemos a compartir algunos versículos, después nos vamos a ir al 8:18 y debemos a seguir compartiendo. Aquellos que tengan Biblia a mano, tengan bien abrirla en ese libro, el Hechos de los Apóstoles 8:9. Una palabra conocida, una palabra que llegaba a mi vida y me hacía ver lo que Dios quería hablar en este tiempo, lo que Dios quería hablar a mi vida primeramente y también a la iglesia, acerca del poder de Dios y la manifestación del poder de Dios en las vidas de sus hijos. La palabra del Señor dice así, libro de Hechos 8:9. Cuando lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Luego, un poco más abajo, la escritura nos habla y dice, Pedro reprende a Simón, que ahí está siguiendo el contexto de lo que anteriormente le estaba diciendo. Pero eso lo vamos a dejar para que usted lo medite, para que usted se inunde en su presencia, para que sea el Espíritu Santo el que ministre en esta tarde. Estábamos hablando de una persona, de un Simón, un hombre que ejercía la magia en un lugar, en Samaria. Estaba ahí, dice que había engañado a muchos a través de ese encanto que tenía, de esas artes mágicas. Y un varón, un hombre que no conocía a Dios, que Dios no estaba en su corazón, pero hablaba de Dios, porque él hablaba acerca de un gran poder de Dios. Y manifestaba que lo que él hacía era el gran poder de Dios manifestado, en lo que él mostraba que estaba pasando, que estaba aconteciendo y que quería mostrar. En su beneficio, en provecho de él mismo, mostrando que en él no solamente había incredulidad, sino también había egoísmo. Pero muchas personas, antes de llegar al camino, nos encontramos en esa situación, porque no somos de bendición, porque todo lo contrario, porque somos de perdición, porque hacemos cosas que no debemos de hacer, pero no sabemos a lo que tenemos que hacer. Por eso es que Dios utiliza ese momento, ese tiempo para llegar aún a ellos que van en contra de la palabra. Por eso es que Él utilizó a este siervo, lo utilizó a Felipe, aquel que iba de camino, aquel que seguía su camino. Y me detenía en esta parte donde Él habla y dice que todo el pueblo, todos oían atentamente, desde los más chicos hasta los más grandes. O sea, todo, de los más chicos, los más jóvenes hasta los más grandes. Y ahí entraba todo, porque todo lo que está en el medio también estaba. O sea que le estaba hablando a un pueblo entero.
Un pueblo que no era de Dios, pero un pueblo que Dios había mirado. Porque nos notamos a lo largo de la Biblia que Dios utilizó a estas personas. Porque el que tuvo compasión de aquel que fue lastimado era un samaritano. Aquella que Jesús hablaba ahí en el pozo era samaritana. Y podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios tiene cuidado de su pueblo y aún de aquellos que han de creer por la palabra de ellos, por la palabra de los discípulos, por la palabra de los apóstoles. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque no era solamente lugar físico, sino todo lo que iba a pasar, iba a acontecer en ese lugar. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con esas personas? ¿Qué era lo que Dios le quería mostrar? Que este poder que te está mostrando, este supuesto poder que te muestra no es real, no es verdadero. Por eso es que Dios permite que llegue Felipe a ese lugar. Y Felipe llega a ese lugar haciendo lo que Dios le había encomendado que haga. Que vaya por el mundo, que predique su palabra, ir y bautizarlos en el nombre de Jesús. Y el que creyere, ese será salvo. Porque luego podemos ver que este encantador también llegó a bautizarse. Llegó a pasar por las aguas del arrepentimiento, del bautismo. Pero también podemos ver que él había engañado a muchas personas. Y esto lo podemos ver hoy, dentro del pueblo de Dios. Porque cuando el poder de Dios no está en el Hijo de Dios, hay cosas que no logra discernir, que no logra entender. Por eso es que pasan tantas cosas que hoy por hoy son normales. Por eso es que muchas veces Dios nos lleva a hablar cosas que no queremos hablar, pero que son necesarias que sean tratadas dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo. Porque hoy por hoy es fácil poner en este lugar un sillón y adorar a un sillón, adorar a un trono y no adorar a aquel que está en el trono sentado a la diestra del Padre. Eso es fácil. Ahora, qué difícil para el Hijo de Dios es sumergirse en la Escritura y entender que eso no está en ningún lado y que el Espíritu mismo me está diciendo que eso no es de Dios. Pero qué normal que hoy es. Qué normal es que yo le pueda hablar de un pacto. Y no por hablar mal de nadie, pero Dios tiene que tener cuidado y es hora de que el pueblo de Dios se levante con verdad, porque el pacto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el pacto y Él conmemora ese pacto, esa cena con nosotros y lo vamos a hacer luego con Él, juntamente con Él, porque Él fue a preparar morada. Entonces, ¿de qué pacto vamos a hablar? El pacto ya fue hecho, el pacto está dado y hay una relación, un ministerio de reconciliación. Por eso es que Él murió por nosotros. Y a veces no entendemos, a veces intentamos que nos digan muchas cosas que ya tenemos que entender, que ya tenemos que saber por medio del Espíritu. Hay cosas que Dios nos está hablando, hay cosas que Dios nos quiere dar en este tiempo. Por eso es que hay poderes, por eso es que hay fuegos extraños. En un lugar donde no tienen que estar, el lugar santísimo, en el altar de Dios. Hay cosas que se están dando y se están ministrando, doctrinas de demonios se están imponiendo en la mente y en los corazones de aquellos que reciben la palabra. Pero está en el que está en el que tiene, el que guarda sus mandamientos, el que recibe su palabra, el que entiende lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ponga a prueba los espíritus, hermano. Hoy la iglesia se tiene que levantar. Porque hay poderes que no son de Dios. Hay cosas que no son de Dios y que le van a mostrar una verdad momentánea, pero son mentiras. Pero en ellas hay mentira. Los mismos hechiceros que el faraón había llamado para confrontar a Moisés y Aarón, él tiró la vara y se hizo culebra. Y los hechiceros, los magos, los agoreros, los adivinos hicieron lo mismo. Mire cómo le muestra dos verdades en una. Porque es verdad que también se hizo lo que había hecho Aarón. Pasó lo mismo. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En lo que vemos o creemos en el poder de Dios? Porque la vara de Aarón se comió las otras varas. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida.
porque Él es el que nos convence. Ese es el poder de Dios, ese es el que nos ministra, que nos dice que somos faltos delante de Él, que hay cosas que nos faltan cambiar. ¿Usted qué cree que Él le quería decir a este varón? ¿Qué cree que le estaba diciendo a este varón que hacía magia, que hacía ilusiones, que había engañado a un pueblo? Hoy por hoy es normal que eso pase. Y es triste. Es triste que nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. Porque yo, para quedar bien con usted, le puedo decir una mentira. Ahora la verdad de Dios muchas veces nos confronta. La verdad de Dios nos confronta y nos hace ver todo lo que viene de parte de Él. Y le presentaba y le decía: este es el poder de Dios, simulando ser un grande, simulando tener una posición, simulando tener revelación de Dios. Y utilizaba el nombre de Dios en vano. Pero lo que me llamaba y golpeaba mi corazón es que ellos estaban atentos. Estaban atentos viendo lo que pasaba, lo que Él hacía, como esperando algo, sin tener la verdad en su vida todavía. Y mire el propósito de Dios, mire lo que Dios quería hacer en ese pueblo. Mire lo que estaba a punto de darle. Le estaba dando la posibilidad de ser salvos a través de la palabra, a través de aquel que había sido enviado, Felipe, de aquel que seguía caminando. Porque la misma palabra nos dice que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Y ahí entra todo el pueblo, no entra solamente el pueblo de Dios, sino también entramos nosotros. Y hay cosas que a veces no queremos entender, hay cosas que le buscamos y le damos tanta vuelta. Algo que es tan simple. Dios te ama. Por eso es que llegó a tu vida. Por eso es que te está cambiando. A veces pretendemos haberlo superado todo. A veces pensamos que ya estamos hechos en todo, y no. Todo lo contrario. Todos los días nos va a faltar algo. Siempre nos va a faltar algo. Y eso es bueno. Ahora, ¿qué le faltaba a Simón? Ahora, ¿qué le faltaba a Felipe? Ahora, ¿qué le faltaba a Pedro, a Juan? Aquellos apóstoles, aquellos enviados, aquellos discípulos. ¿Cómo lo somos nosotros? Porque tenemos que reconocer que somos discípulos de Él. Que todos los días aprendemos algo. En este lugar en donde estamos, donde nos movemos, Él nos enseña a través de cada lucha, cada prueba, que nunca falta. Él nos está enseñando algo. Él nos está diciendo y nos está mostrando de quién tenemos que depender. ¿En dónde está el poder? No en nosotros. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros creemos que vencemos con nuestra fuerza, ahí no está el poder de Dios. Ahí está nuestro poder, nuestra fuerza humana. Ahora la fuerza espiritual es la que Dios nos da para seguir, para avanzar. Por eso que no la entendemos. De cómo seguimos caminando cuando nos pasa todo esto. Cómo seguimos avanzando si todo esto viene a mi vida. Y a veces nos detenemos en un punto y ahí nos quedamos. No, porque a mí me lastimaron, a mí me dolieron y me quedo mirando toda la vida eso. Ahora Dios quiere ¿qué quiere que mire? ¿En dónde quiere que ponga mis ojos? ¿En lo que me están mostrando, esa ilusión pasajera? ¿O está queriendo que ponga los ojos en Él? ¿Por qué? Porque dice que Felipe le anunció el Evangelio, y no le anunció cualquier Evangelio, le anunció el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciar otro Evangelio, ese sea anatema, maldito. Él estaba anunciando el Evangelio del reino. Él estaba anunciando la palabra de Dios, esa que iba a cambiar, eso que iba a quitar todo lo que antes creían, todo lo que antes pensaban y hasta lo que veían en realidad, en algo mayor.
Por eso es que también, por consecuencia, Simón mirando y viendo eso, creyó. Dice que ahí mismo él creyó también, él creyó. Él creyó porque vio y estaba al lado de Felipe, veía todos los milagros, los prodigios que hacía. Porque Dios es el que hacía la obra a través de Felipe, no era Felipe. Felipe era una herramienta, un instrumento nada más en sus manos. Él era el que hacía la obra. Pero ¿por qué él fue enviado a este lugar? ¿Por qué pasaba por este lugar? Mire cómo Dios hace las cosas y cómo Dios traza el destino, ese destino que Él tiene preparado. Porque somos llamados a un propósito. Y muchas veces podemos hablar de propósito, pero no lo podemos entender, porque a veces no es para entenderlo, a veces es para vivirlo, y es para obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Yo no voy a intentar quedar bien con usted, a mí no me interesa. A mí me interesa agradarle a Dios para luego agradarle a los hombres, porque esa es la consecuencia de servirle a aquel que nos llamó. Por eso es que ellos iban caminando, por eso es que Felipe iba de paso, iba haciendo lo que tenía que hacer. Por eso es que dice la palabra, y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria. Y hasta los confines del mundo, de la tierra. Mire cómo Dios cumple su palabra. Mire cómo Él cumple. Mire cómo Él envía. Mire cómo Él llega. No solamente alguien que estaba en contra de su palabra, alguien que estaba desviando el propósito de Dios en esas vidas, sino también en sus siervos, alentándolo. Porque muchas veces transitamos en este camino y seguimos, y las señales que queremos ver por ahí no las vemos porque Dios no permite que así sea. No vaya a ser cosas que nosotros creamos que por nosotros esas cosas fueron dadas. Porque los dones espirituales Él los da a quien Él quiere y como Él quiere. Porque eso es una realidad, pero eso es para su gloria, para su honra, para edificar su obra, no la nuestra. Porque hay de nosotros si creemos ser algo. Qué bueno es que Dios nos hable y nos haga ver que debemos de ser humildes, que tiene que haber humildad en nuestro corazón. Por eso es que Dios utiliza a estos siervos y los lleva a donde nadie quiere ir, a donde nadie quiere estar, y por eso es que ellos viven todo lo que vivieron. Y nosotros a veces en el camino del Evangelio queremos estar bien, queremos estar cómodos, queremos pasarla bien, y eso es una realidad. Y muchas veces Dios no nos lleva a eso, todo lo contrario. Chavo, Dios te sacó de este lugar, te va a llevar por ahí, en otro tiempo, a ese mismo lugar, pero para que seas de testimonio, aún sin hablar. ¿Por qué Felipe había llegado a esa vida? ¿Por qué Felipe había llegado a Simón? Este que no merecía nada, este que mostraba un poder que no era de Dios, pero decía ser de Dios. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, porque los corazones se están enfriando. Y eso es una realidad. Y no es ningún misterio revelado que hoy cuesta buscar de Dios. Y aquel que diga, no, a mí no me cuesta, gloria a Dios por eso. Pero cuesta buscar de Dios. Y buscar de Dios es sumergirse en aquello que Él nos quiere hablar, nos quiere dar, muchas veces para corregirnos. Por eso es que hoy le hablo de poder, del poder de Dios, del poder de Dios, no ese poder que muestra señales, que muestra prodigios, sino ese poder que mora a través de esa paz, de ese consolador que Él nos dejó, que Él nos dio. Somos portadores de paz, somos portadores de la verdad, una verdad que aquellos que están en mentira necesitan escuchar. Y a veces nos callamos muchas veces por quedar bien,
muchas veces porque nos cuesta, muchas veces porque sentimos que no estamos a la altura de lo que tenemos que hacer. Y Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que hagamos su voluntad, que nos sumerjamos en Él, que busquemos de Él. Qué bueno poder ver que no avergonzarnos de Dios. No es porque sentamos vergüenza, sino porque no nos va a dejar avergonzados. Él no nos va a dejar avergonzados, hermano. Cuando usted esté dentro de la voluntad de Dios, usted esté en el lugar donde Dios lo envió, y por ahí ni va a saber por qué lo envía a ese lugar, pero Dios sabe, Dios conoce, Él no lo va a dejar avergonzado. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a revertir, Él va a transformar, Él va a sanar lo que tenga que sanar. Y esa es una realidad. Pero debemos de creer. Ahora ese poder que se hablaba, ahora ese poder que Simón mostraba, Felipe le hizo ver que había un poder aún mayor. Por eso es que él le hablaba de Dios y le hablaba de Jesucristo. Y le hablaba del Espíritu Santo, ese que iba a convencer de pecado, ese que iba a revelar todas las cosas, ese que él tenía en su vida. Y luego habla y se sigue más adelante. Cuando Pedro lo reprende a Simón, lo reprende porque él le pide que le dé eso que él tenía. Él quería eso, él necesitaba eso, era lo que él le faltaba. Pero ¿por qué le faltaba eso? ¿Por qué sintió él que había algo que le faltaba, que él no tenía? Y a eso es lo que voy. Ese es el punto donde quiero ir. Hoy hay cosas que están faltando dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo. Hay cosas que están faltando porque somos necesitados de Él, es una realidad. Pero hay cosas que Dios tiene que empezar a quitar de nuestra vida para poder llenarnos de Él. Dios está esperando, Dios anhela que le busquemos. Porque note que aquí Simón fue bautizado. Dice que él pasó por las aguas del bautismo. Él pasó por las aguas del bautismo y lo siguió a Felipe. Dice que él obraba milagros y prodigios y él se quedaba asombrado, atónito, como que no creía, como que todas esas señales que él hacía, él antes no las había podido hacer. Y no estaba en él poderlas hacerlas porque el poder de él no era el poder de Dios. Ahora note lo que pasa. Él fue bautizado. Dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y sí, la palabra lo dice y es una realidad. Porque es un bautismo de arrepentimiento. Él se arrepintió de algunas cosas. ¿Y cuántas veces pasa en el camino de Dios? ¿Cuántas veces pasa en el Hijo de Dios? Que yo paso y doy ese paso de obediencia, ese paso de fe y me bautizo. Pero luego en el camino siguen pasando cosas y sigo de la misma forma. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que no pasó? ¿Qué es lo que no pasó que tenía que pasar? Porque Jesús cuando fue a Juan, dice que él hizo lo que tenía que hacer. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dijo que el Espíritu Santo bajó en él. ¿Y Juan qué dijo? Un siervo. Oh, ¿verdad? Yo bautizo en agua. Pero viene uno atrás de mí, de aquel que no soy digno de atar sus sandalias. Bautizará con fuego y poder, con Espíritu Santo y poder. Ahora su iglesia anhela el bautismo del Espíritu Santo. Entiende de que hay un fuego, que no es un fuego extraño, que es un fuego como el crisol que quita todo lo ajeno a Él y nos purifica, o no lo logramos entender, porque por ahí lo queremos entender con el pensamiento.
Ahora cuando nosotros dejamos de lado sus pensamientos y nos entregamos a su voluntad, ahí es donde el Espíritu Santo nos empieza a ministrar y donde empieza a mostrar esas señales que Simón veía. Por eso es que él quería de una forma indebida, porque él quiso llevar dinero. Y muchos quieren comprar el Espíritu de Dios con simple dinero. Con esa raíz de todos los males, ellos quieren comprar el Espíritu Santo. Por eso es que hoy por hoy es tan fácil encontrar espíritu inmundo haciendo desastre en cualquier lugar. Porque en el Hijo de Dios no hay autoridad, porque el enemigo viene a traer mentira a los hijos de Dios. Y aquí nos está diciendo que hay poder en su palabra, que hay poder en su gracia, que hay poder en sus hijos, que hay autoridad de parte de Dios, porque de esa forma Dios le hablaba a todos, le hablaba con amor, pero también le hablaba con autoridad. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios da es de Él, no es nuestro, que el don de Dios no se compra. Por eso es que Pedro le dijo: perezca contigo tu dinero, todo eso. Y luego él le pidió que intercedieran, que oren por él, porque no estaba en condiciones. Arrepentite de lo que dijiste, arrepentite de lo que pensaste. Y muchas veces nos levantamos en contra de algunas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros porque no entendemos, no logramos discernir lo que Dios quiere hacer, porque es más fácil, como le decía anteriormente, que le diga una mentira que a usted le quede bien, a que le diga una verdad, que Dios lo va a confrontar, porque a mí me está confrontando, porque la palabra es para mí. Habla de mi poder, habla de mi gracia, habla de mi unción, porque no es poder de hombre. Porque dice que el Espíritu Santo era ministrado a través de la imposición de manos. Los apóstoles imponían las manos y los demás recibían el Espíritu Santo. ¿Pero por qué recibían el Espíritu Santo? ¿Porque el apóstol le imponía la mano? No, recibían el Espíritu Santo porque ellos estaban preparados para redención, para amor, para hacer una reconciliación para con el Padre, aún sin ser su pueblo. Miren lo que Dios tenía preparado para este pueblo: salvación eterna, porque va a haber sorpresas en el reino de los cielos, va a haber cosas que nos vamos a sorprender y por ahí nos vamos a quedar de esa forma, como estaba Simón, atónito, sin entender, sin saber que había algo que nos faltaba, porque esa es una realidad, porque hoy podemos tener mucho cuestionamiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ese mismo que se fue, ese mismo que subió en la nube, va a volver de esa misma forma. Ese mismo que dejó ese consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de fuego, ese fuego que quema. Ese fuego, ¿hace cuánto no sentimos ese fuego? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no anhelamos la llenura del Espíritu Santo? La renovación en Él. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto mostramos a los demás algo que por ahí no somos? Mostramos que estamos bien, que somos los mejores, que no nos caemos ante nada, pero por dentro estamos destruidos, por dentro nos cuesta y Dios quiere que nos reconozcamos. Dios quiere que busquemos de Él. Hoy por hoy es difícil. Es difícil a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, verlo en el altar, derramando sus lágrimas, pidiéndole a Él, no para mostrarle nada a nadie, sino a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo sabe, porque muchas veces es necesario que eso pase. Porque aquí Simón tuvo que reconocer que había algo que él no tenía, que había algo que él le faltaba, pero que aquellos que habían sido enviados tenían y podían ofrecer, no porque ellos eran buenos, no porque ellos eran mejores, sino porque el Espíritu de Dios estaba en su vida y lo debían de compartir. Por eso es que él lo había enviado. Por eso es que debemos de anhelar, hermano, debemos de anhelar y debemos de orar con esa dirección. Buscando la llenura del Espíritu Santo, ese que revela todas las cosas, ese que me convence de pecado, ese que me hace ver que no era nada, pero Él me perdonó, que yo no puedo amar a nadie porque soy limitado, porque hay muchas cosas en que soy débil, pero Él me fortalece.
Porque ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él se perfecciona cuando somos débiles. Él se perfecciona cuando reconocemos que necesitamos depender de Él y no de nosotros. Y ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Cuando el enemigo piensa haber ganado, haber derrotado, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Porque eso es lo que creen. Porque cuando lo veían a Jesús crucificado, todos pensaban, y el maligno pensaba que había derrotado, que había vencido. Y sin embargo, Él venció. Él venció por cada uno de nosotros. Porque había poder en Él. Había poder de Dios. Y ese mismo poder está hoy en sus hijos. Está morando en este cuerpo, en este recipiente que se envejece, pero el interior se renueva. Hay que renovarse, hermano. Hay que buscar. No hay que quedarse con lo que nos ofrecen. Busque, escudriñe. Busque la dirección de Él. Busque que le hable. Aún las pequeñas cosas. Dándole el pan a un hambriento. Ahí Dios les va a hablar. A veces esperamos grandes cosas de Dios y Dios nos está llamando a hacer su voluntad y no la hacemos porque nos cuesta. Porque tenemos que morir a nuestra carne, nos tenemos que despojar y tenemos que hacer lo que Él quiere. Ahora el apóstol Felipe estaba haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Compartiendo el evangelio, compartiendo las buenas nuevas. Las buenas nuevas con autoridad, con denuedo. Con autoridad de parte de Dios. Por eso es que las señales los seguían a ellos. Y sigue Dios cumpliendo su palabra en todo lo que Él decía. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El poner la mano es un canal entre Dios y el ser humano. No nuestra mano, no la mano de nadie, la mano de Dios. Él tiene su mano puesta sobre sus hijos. Y por eso es que los mueve. Por eso es que van a empezar a pasar cosas. Van a empezar a pasar cosas en su vida. O por ahí, nunca nos pasaron. De que estemos en un lugar y en un abrir o cerrar de ojos estemos en nuestro lugar. Luego dice, uy, ¿de qué me está hablando, hermano? Usted está loco. Y sí, el evangelio es locura. Pero para que se pierda. Para nosotros salvación en Cristo. Si no creemos las señales, los milagros, los prodigios y todo lo que Dios hizo en este tiempo, ¿cómo vamos a creer en lo que se viene? ¿Cómo vamos a creer en lo que esperamos? ¿Ansiamos realmente la venida de Cristo? ¿Estamos preparados o no? Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Felipe era movido de un lugar a otro, con determinada cantidad de kilómetros de distancia, en el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu, hermano. Si eso no lo creemos, ¿cómo vamos a creer todo lo demás? ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a tener fe cuando tengamos que orar por un enfermo? No, porque yo no tengo esto, yo no tengo don de esto, yo no tengo don de lo otro. Y como que quiero direccionar lo que Dios me dio para hacer las cosas que Él quiere que haga. ¿Y quién dijo que tenés que tener? ¿Quién dijo que siendo hijo de Dios no tenía autoridad para orar por un enfermo? Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Por eso es que Dios está hablando de que hay algo que tenemos que recibir. Si aún no está, pedid y se os dará. Dice la palabra. Pedí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no tiene, porque aquí los gentiles no tenían esa paz, pero luego esa paz llegó a su vida. Esa paz hoy está llegando a tu corazón, el Espíritu Santo ministrando tu vida, convenciendo de pecado, tocando y ministrando, haciendo lo que tiene que hacer en tu vida, eso que aún ni vos sabes que tenés. Porque podemos mostrar algo a los demás y es una realidad. Pero cómo estamos por dentro, Él nos conoce, Él sabe. Por eso es que hoy Dios nos habla del poder de Dios.
ese poder que todo lo llena, ese poder que todo lo sacia, ese poder que nos hace ver que Él lo utiliza, aquello que nadie podía utilizar, Él lo va a utilizar para su gloria, para su honra. Por eso que te tenés que parar, hermano, te tenés que poner de pie, te tenés que levantar en este tiempo y empezar a anhelar esa llenura, ese avivamiento, como en ese día que estaban todos juntos, unánimes, de la misma forma, de la misma forma. Porque hoy vemos la manifestación del Espíritu Santo como algo extraño, como algo anormal. Hoy vemos una persona, un hijo de Dios que empieza a hablar en lengua y todos los demás nos extrañamos como si fuese algo raro. Ahora escuchamos una lengua diabólica, demoníaca, y por ahí no hacemos nada porque tenemos miedo. Ahora entonces, ¿qué Dios nos está hablando? ¿Hay poder en nuestra vida o no hay poder? El poder es el Espíritu de Dios convenciendo, el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida. Este es el tiempo, hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo, las manifestaciones del Espíritu Santo van a llegar. No solamente a tu lugar, sino a tu vida. Porque hay cosas que hoy no vemos, pero vamos a empezar a ver por fe. Pero debemos de creer, porque en Felipe estaba el Espíritu de Dios y él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos que no tenemos nada para ofrecer. Sin embargo, Dios nos hace ver que es Él en nosotros, que no somos nosotros, que Él hace la obra, que Él va a ser el que va a cambiar, que Él va a ser el que va a hacer lo que tenga que hacer. Así que te pido, querido hermano, que te pongas de pie en esta tarde y dale libertad al Espíritu de Dios.